estamos aquí en el Facebook Live. Hoy estamos con el doctor Juan Carlos y vamos a platicar todo sobre menstruación y menarca. Estamos a segunditos de empezar la transmisión, así que no se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Ya estamos el día de hoy en otro programa del Instructivo y estamos nuevamente de manteles largos porque tenemos la visita del doctor Juan Carlos de la Cerda Ángeles, que él nos va a hacer favor de platicar su currículum y nos va a platicar hoy sobre menstruación y menarca. Doctor, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Platíquenos. Muchas gracias. Claro que sí. Pues muy buenas tardes y agradeciendo de antemano la invitación. Con mucho gusto. Muchas gracias. Me presento, soy el doctor Juan Carlos de la Cerda Ángeles, soy médico cirujano egresado de la UNAM. Realicé la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital de la Mujer, avalado por la UNAM. Hice medicina materno-fetal en el Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE. Actualmente me encuentro como director del Hospital General Dr. Enrique Cabrera de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y pues en las andanzas también soy profesor titular del curso de posgrado en la especialidad de ginecología y obstetricia y también de pregrado para la Universidad West Hill actualmente. Bueno, doctor. Y realizando pues mi actividad privada. Perfecto. Ahí estamos. Que por favor al final de la transmisión nos comparte los datos de su consultorio, claro que porque sí. Seguramente muchas estarán interesadas. Muchas gracias. Y bueno, pues vámonos de lleno, tendidos como bandidos, porque ya saben que el tiempo nos come y no es lo nuestro hablar poquito, es horrible. Sí. Siempre nos quedamos cortos en programas. Entonces, vámonos tendidos como bandidos. Doctor, platíquenos a grosso modo, ¿qué es la menstruación? Nos escuchan jovencitas, mamás, tías, papás, mamás de adolescentes, que seguramente les será de mucho interés el tema. Entonces, platíquenos qué es la menstruación, por favor. Primeramente vamos a decir que es un fenómeno fisiológico. Es algo normal en toda mujer. Es la presentación de sangrado transvaginal. No es propiamente solamente sangrado. Okay. Hay el útero, la matriz, finalmente tiene una capa muy íntima en su interior. Es como una alfombrita, yo le llamo. Esta crece mes con mes y cuando no existe un embarazo, esta alfombrita, una vez crecida, pues tiene que desecharse. Y es entonces la presencia de sangrado transvaginal en las mujeres que mes a mes se presenta y es una mezcla de tejido endometrial junto con sangre. Ok, hubiéramos pensado nosotros que era pura sangre y sin embargo, ¿el tejido endometrial será piel? No, propiamente es tejido mucoso, glándulas, azúcares, proteínas, agua. Finalmente recordemos que hay revestimientos para todos los tejidos, externos o internos, así como la piel. El útero, al ser una víscera, también tiene un recubrimiento interno y tiene un crecimiento, una capa basal y otra que crece mes con mes, que es funcional a base de vasos sanguíneos, glándulas que producen nutrientes que en caso de que haya una fecundación sirva de los primeros nutrientes para el embarazo. Al no haber embarazo, en consecuencia se desecha esta, queda planito el endometrio y vuelve a crecer nuevamente en un ciclo siguiente para una nueva ovulación. Perfecto. De acuerdo. ¿Qué es la menarca, doctor? Es el término médico para señalar que la mujer ha presentado su primer menstruación. Okay. ¿Es la primerita? La primera en su vida. Okay. ¿A qué edad podemos estar esperando? Digo, yo sé que es variable, pero en un rango, ¿a qué edad estamos esperando El la promedio menarca? mexicana oscila entre los 11 a los 13 años. Algunos estudios nos han marcado 12 años y medio. Okay. Influyen factores incluso sociales, puede influir también si la chica es, por ejemplo, citadina o de provincia. Se ha demostrado que puede ser más tardía o más temprana por ciertos factores hasta psicosociales. Wow. Recordemos que tiene que ver también ahí algunos estímulos neurológicos, activaciones hormonales y en consecuencia es la expresión de que años previos se presenta la pubertad, empieza la maduración sexual y con la presencia de la primera menstruación se marca el inicio de que esa mujer ha iniciado la ovulación y empieza su etapa fértil. Okay. Hay veces, por ejemplo, en mi caso, creo que también Maya yo lo ha comentado, y hay jovencitas que, por ejemplo, tienen 14 años o 13 años o 12 años y les baja un día o 2 días y luego no les vuelve a bajar hasta dentro de un año o 2.
¿Eso es la menarca? ¿Es normal? ¿No es normal? La menarca como tal es la primera menstruación. Ok. La situación es que depende de la maduración ovular. Toda mujer, a diferencia del varón que produce espermatozoides en forma continua, la mujer no. La mujer nace con un determinado número de óvulos, todos digamos como en stand-by o congelados, y a una señal hormonal y todo el eje hormonal empiezan a reclutarse y uno a uno se van madurando hasta que se agotan. En el inicio de la ovulación, en muchas de las mujeres no puede ser, ya empecé y arrancamos bien al 100. Es un proceso de maduración. Finalmente, la adolescente ahora es una mujer que está madurando en todos los aparatos y sistemas, y en consecuencia sus primeras ovulaciones se consideran en cierto modo normal, que empiece con periodos en donde pueda empezar un mes, otro mes, y de repente pare 2 meses y venga un tercer mes, y al cabo de 2-3 años alcance su maduración funcional y logre ciclos ovulatorios mensuales. En el caso de la mujer que está despidiendo la menstruación, que llega a la menopausia, así sucede también, empieza a tener ciclos espaciados hasta que finalmente cede la menstruación. Ok, perfecto. Adelante. Después de la menarquia, que nos dice toda esta función corporal y hormonal, más o menos en cuánto tiempo debemos esperar que se regule. Un promedio es de 2 a 3 años máximo, en el que nosotros vamos a considerar que esos periodos de irregularidades menstruales en cuanto a patrón mensual son esperados. De acuerdo. O sea, podemos tardar años en que se regularice. Promedio 2 años. Si en 2 años vemos que no hay un ciclo regular, entonces... Sí es importante acudir al ginecólogo. La ginecología en la adolescente es un área muy especial. Yo a veces lo veía antes porque decían, está muy grande para el pediatra, está muy chiquita para el ginecólogo. La realidad es que hoy por hoy ya el mismo colegio de ginecólogos ha optado por hacer el estudio completo del adolescente e incluye este tipo de padecimientos. Ok, entonces yo como mamá de adolescente, por ejemplo, si veo que ya empezó la menarca, aunque no siga sus ciclos, es importante ir al ginecólogo para revisión. Idealmente. Okay. Recordemos que también hay otras circunstancias que pueden hacer que los ciclos menstruales se vean alterados. Un ejemplo, tenemos un gran problema de obesidad infantil. La obesidad en consecuencia nos produce a través del tejido graso estrógenos de más, y eso también nos puede estar dando disfuncionalidades en los ciclos de menstruación. Para que ocurra la menstruación tiene que haber ovulación, y la ovulación se puede ver afectada por trastornos lipídicos. Es muy común ver en las adolescentes síndromes metabólicos, lamentablemente ya intolerancia a carbohidratos, resistencia a insulina, y en consecuencia también parte de la educación para que los ciclos menstruales no se alteren desde un inicio es que tratar de que la joven llegue en buen peso y talla a esta menarca. Okay. Doctor, ¿lo mismo ocurre con las jovencitas que tienen baja de peso? ¿Que son Sí puede suceder excesivamente también. delgadas? Sí, también aquí la anorexia, la bulimia, obviamente también tiene algunos factores que intervienen para que haya una ovulación defectuosa. Esto condiciona que, bueno, finalmente la ovulación como tal no se lleve a cabo. No es simplemente que el endometrio menstrue porque ella quiere menstruar. Es el resultado de una producción de estrógenos, una maduración del mismo estrógeno una vez que ha ovulado con la producción de progesterona. Estas dos hormonas las produce el ovario, pero dependen de hormonas cerebrales, específicamente de la hipófisis, hormona estimulante del folículo, hormona luteinizante, que además son estimuladas a su vez desde el hipotálamo. Wow. Y en donde además la hormona del crecimiento, el cortisol, los carbohidratos, lípidos, somos un todo, y en consecuencia influyen positiva o negativamente en esta situación de menstruación y en su vida reproductiva. Okay. Vámonos con algunas preguntas que nos hicieron algunas de las personas que nos han estado observando. Por ejemplo, ¿hay posibilidad de detectar alguna anomalía por el color, por la coloración de la menstruación? Así como vemos, ojo con el color de la popó en los bebecitos, ¿no? Si es muy blanca le falta, ¿no? En el caso de la coloración de la menstruación, ¿hay posibilidad de detectar alguna anomalía? Hay que partir de qué es lo normal. Okay. Finalmente, cuando inicia la menstruación, en los primeros días, la normalidad es que tengamos ciclos menstruales de 5, no más de 8 días en promedio. Hay mujeres que pueden ser 3 días, 5 días y así. Okay. Puede ser apenas un escaso manchado, achocolatado,
conforme se presenta ya la menstruación en forma regular, adquiere un tono rojizo vinoso, es el promedio. Y cuando esta ya se está concluyendo por la oxidación de la misma sangre, se torna de color marrón, cafezoso, y realmente eso es lo que esperaríamos. La menstruación tiene un olor sui generis, ¿sí? De tal forma que eso es lo que nos debe de alertar. Realmente a veces nos preocupa cuando es sangrado fresco, rojo, brillante, porque nos hablaría ya de una hemorragia normal, ¿no? Que pudiera ser algún signo que pudiera alertarnos. La fetidez de la menstruación tampoco es normal. Puede haber un olor demasiado fuerte, demasiado penetrante o fétido. Es que tiene un olor, no sé cómo describirlo, pero ¿ferroso? Pero no huele a echado a perder, pues. Exactamente, huele a es sangre, un olor sui generis. Ajá. Y la mujer lo identifica perfectamente. Sí. Y muchas de las ocasiones la misma paciente nos dice, no huele bien. Noto un tiene, olor. noto algún olor diferente. Ok, perfecto. La presencia de un olor fétido, ¿qué nos estaría diciendo? Hay que considerar que, bueno, si ya hay inicio de vida sexual activa o no, puede haber infecciones vaginales. Pero a veces las infecciones vaginales maltratadas, yo soy enemigo de la automedicación y lamentablemente en México los comerciales lo hacen. Pero nos puede llevar a ocultar o mal atender una infección, y esta infección pues aparentemente se curó. Recordemos que la sangre misma de la menstruación es un excelente cultivo para medio de nutrición para hongos y bacterias que normalmente viven en vagina, que si ya la chica ya inicia vida sexual activa puede favorecer ascendencia de esas bacterias a la cavidad uterina y condicionar infecciones uterinas, a veces muy severas, que llegan a ser abscesos pélvicos y verdaderos trastornos de infección con los cuales puedan perder la vida, y a veces tener que quitar la matriz infectada por una infección vaginal maltratada. Dios de mi vida. Otra de las preguntas que nos hacen es, déjeme checarlo, ya nos la respondió, pero vamos a puntualizarla. ¿Es posible ovular y no menstruar? Es posible ovular y no menstruar. Es importante considerar, es un ciclo. El endometrio, la capa más íntima de la matriz, la que crece mes con mes, va a crecer por sí misma, y una vez que ovula, sucede que se produce progesterona, transforma el endometrio y sobreviene la menstruación. Puede ser que la mujer no menstrue y ovuló, sí, y quedó embarazada. Ok, claro. Entonces, a veces dicen, es un ejemplo de la lactancia, no es un efecto anticonceptivo natural, pero bueno, dicen, bueno, ahora que ya llega mi menstruación, ahora sí ya me voy a cuidar. Y en aras de estar esperando la menstruación, pues primero ovularon. Claro. Y en esa ovulación quedaron embarazadas. Y ya nunca llegó. Y la otra circunstancia es que puede hacer que el endometrio siga creciendo, y pasa un mes, sigue creciendo, pasa otro mes, varios días, y llega un punto en donde hay un crecimiento excesivo, se llama hiperplasia de endometrio. Y ahora él ya no crece tanto y se empieza a despeñar y a desprender por sí solo, y entonces el patrón clínico que presenta la mujer dice, tardé 3 meses y ahora llevo 15 días, 21 días y no he parado de menstruar. Descansé 15 días y otra vez estoy sangrando. Entonces, sí tenemos que partir de que la mujer debe de ovular adecuadamente para que el patrón menstrual mes a mes cíclico se presente. De lo contrario, veremos un retraso en la menstruación, o todo lo contrario, trastornos del sangrado sin patrón, ni días, ni cantidad. De acuerdo. Y la inversa, ¿es posible menstruar sin ovular? Es posible menstruar sin ovular, lo que les decía. Finalmente, si no ovuló, pero el endometrio sigue creciendo, por sí mismo se puede desprender, pero pierde el patrón de normalidad. De acuerdo, o sea, ahí ya tenemos dos cuestiones que hay que estar vigilando y que hay que tener, y sobre todo atender exactamente. Vámonos a corte, ya nos llegó el primer corte. Les recuerdo que nos pueden sintonizar por www.radioyus.com. Llámenos, dennos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios al 52 12 51 51. Recuerden también que ya tenemos teléfono para recibir WhatsApp, solo WhatsApp al 55 25 59 53 14. Nos pueden hacer sus comentarios también directamente en el video de la fanpage del instructivo, en el Facebook Live que estamos haciendo en este momento. Y bueno, también ya saben que los atendemos en nuestros WhatsApps personales. Aquí estamos, regresamos en un minutito. Vamos a seguir platicando todo sobre menstruación y menarca con el doctor Juan Carlos de la Cerda. No se despeguen, regresamos. ¿Me veo tú? ¿Estás viendo el live? No te ves nadita.
Hazte para acá. Es que yo no veo los que tú ves. Te saluda Ana Bueno, Güemes. saluda a Lev, Mariana Trillo, Patricia, Ranica, Es que ya no puedo Michelle. abrir el Facebook. Hola, Pati. Adi Amaro, Fricción, Liz Pérez, Gerardo Olivares, Silvia Vergara, hola, pero no veo ningún comentario. Nos pregunta Zuleima Becerra que si es posible tener menopausia a los 28 años. Normalmente no, Idealmente no. idealmente tampoco. Habla de patología. Sí hay mujeres que se le llama menopausia precoz, la ausencia de menstruación antes de los 35 años, y obedece a un agotamiento ovárico, radiaciones, mutilaciones de ovario, quirúrgicas, pero generalmente es trastornos de tipo autoinmune, que sí es importante Revisarlos. Atenderse, ok. Yo no sé, doctor, si usted se acuerda que yo le platiqué que mi doctora a mí me diagnosticó una menopausia anticipada y la causa que me dio fue que mi menarca llegó a los 16, casi por cumplir 17 años. Entonces, que pues todo mi desfase hormonal, por mi estatura, por el peso y por la actividad física que había realizado, en ese entonces bailaba mucho ballet. Practicaba los 7 días de la semana casi, aunque no hubiera ido a clases, pero que obedecía a eso y que a mí se me iba a retirar la menstruación alrededor de los 40 años, 35, 40 años. Sí, estoy cerca. todo lo contrario. Siempre no. Bien tarde, Todo señor. lo contrario. Menopausias tardías, menarcas tardías, menopausias tardías. Y A viceversa. los 70 voy a seguir. Adiós. Sí. Y ahí más bien lo que influía era el patrón de ejercicio. Ok. Los atletas y las atletas de alto rendimiento impactan sobre los trastornos hormonales, en este caso la ovulación. Está sometido a gran estrés físico el organismo, que es el peor momento para considerar embarazo. Perfecto. Ya vamos a entrar. Ya vamos a regresar. ¿Puedes ver si- Ya estamos de vuelta en el instructivo, bienvenidos. Estamos platicando el día de hoy todo sobre menstruación y menarca con el doctor Juan Carlos de la Cerda. Y antes de irnos a corte, nos platicó qué es la menarca, algunas dudas que teníamos sobre la menstruación y cuándo sobre todo atender y poner especial ojo en anomalías que se vayan presentando durante nuestros ciclos menstruales. Durante el corte nos hicieron la pregunta, Zule nos preguntaba si es posible que llegue la menopausia a los 28 años. Doc, ¿nos puede volver a responder? Sí es posible, no es normal. Se habla de menopausia precoz, la ausencia de menstruación antes de los 35 años y denota una patología. Es importante atenderla. De acuerdo, hay que poner atención en eso y sobre todo, bueno, estar al pendiente de que no se retire la regla y no sea un embarazo. Un ¿no? embarazo, la primera causa siempre de retraso menstrual es embarazo, hasta no demostrar lo contrario. Lo contrario. Y el doctor es buenazo para detectar embarazo desde ver los ojos. ¿En A mí serio? me pasó, yo fui a mi chequeo, A ver, acerca al ¿dónde? Papá Nicolau y de pronto me dice, ¿no tienes ganas de tejer? Y yo, ay no, obvio no. ¿Con el segundo? Con el Con María, sí, con el segundo. Hazme favor de hacerte esta pruebita en el baño. Y ya, ay, sí, obvio no, doctor. Ay, doctor, me está Y- haciendo perder mi tiempo. O sea, ya hago mi Papá Nicolau que ya me voy y ¿qué crees? Estaba Ya tenía como 2 meses de embarazo. No solo estaba embarazada, ya iba. Un poquito Ya embarazada. estaba un poquito embarazada. Bueno, sí. Vamos con las preguntas. Perfecto. ¿Cuál es la cantidad de sangre que se pierde? Bueno, ya dijimos que no es sangre, pero ¿cuál es la cantidad de... Bueno, sangre Sangrado fluida? menstrual, vamos a llamarle sangrado Ok. menstrual. Recordemos que es tejido con sangre, si hay sangre de por medio. La cantidad es 50-80 mililitros en todo el proceso de menstruación. Ok. Algunos autores han manejado hasta 120 mililitros y la mujer está preparada para esa pérdida mes a mes. El problema estriba cuando la cantidad y los días aumentan, sí pueden llevarla a una situación de anemia. Ok, 120 mililitros. Estamos hablando más o menos de 3/4 de frutzi. Sí, no sé cuánto venga el fruit, Creo que son 250 mililitros, Sí, estoy pero pensando. algo parecido. O sea, debe de Un ser una cuartito. botellita un cuartito de un botella cuartito. de 600 mililitros de refresco, son Ah, la ok. mitad son 300 300 mililitros, mililitros. 150 mililitros, un cuarto de... Un cuarto de botella de 600 mililitros. Ahí, los que reprobaron los
quebrados en matemáticas van a tener un problema, pero partan su botella en 4 y el fondito de hasta abajo, eso es lo que más o menos pierde una mujer en cada ciclo menstrual. Así que no es poquito, pero tampoco son litros, no se espanten. ¿Cuántos días, doctor, tiene un ciclo menstrual normal? Ya les contestó. La normalidad es algo aquí que no puede aplicar. Que no puede Cada es lo mujer que es completamente especial y diferente. Vamos a partir de un promedio, 3 a 5 días, sin embargo hay mujeres que desde la menarca toda su vida han sido 8 días, se considera normal. Hay mujeres que 3 días. Ahí más bien el interrogatorio se encamina, ¿cómo ha sido su menstruación desde que inició? Doctor, siempre he menstruado 8 días. Solamente que ahora ya nada más son 2, o viceversa, ¿sabe qué, doctor? De toda la vida han sido 3 a 5 días, y de 3 meses a la fecha, pues ahorita ya son 10, ¿no? Y eso nos habla de un patrón menstrual anormal. Claro, porque antes se pensaba que era cada 28 días exacto. Hay muchas que son muy exactas y hay muchas que no lo son, ¿no? Entonces, si toda tu vida ha sido así, está normal. Si algo hay un que cambio. cada 24 días menstruan, pobres, digo, la realidad es que y 5 días de menstruación, 19 días sin menstruación. Sí, eso impacta, y hablemos de dismenorrea, dolor en la menstruación, que también impacta en la calidad laboral, afectiva, muchas cosas. Emocional, de pareja. Que ya los diputados o algo así lanzaron una propuesta de ley laboral donde se dice que, o sea, considerar pues el ciclo menstrual de una mujer como incapacidad laboral. Porque hay personas que sí les pega pues mucho esto de los dolores. Hay algunos pacientes, la dismenorrea puede ser tan severa que causa ausentismo laboral, escolar. Son las menos, afortunadamente, pero ya nos denota a veces alguna patología agregada. Es lo que iba a preguntar, cuando sientes demasiado dolor, sí tienes que acudir. Sí, puede ser, si desde siempre, incluyendo la menarca, han sido con menstruaciones dolorosas, hay una patología que se llama endometriosis. Por alguna circunstancia, así como el tejido endometrial está dentro de la matriz, puede estar fuera en los ovarios, en las trompas, en la cavidad abdominal. Hemos visto casos, hasta en el pulmón y en la nariz, de tejido menstrual aberrante que responde a los cambios hormonales, y la menstruación es muy dolorosa, la puede llevar a tumores ováricos y lamentablemente, efectivamente, les puede condicionar mucho dolor la menstruación. La menstruación como tal, todo ese tejido lleva sustancias de inflamación, prostaglandinas, que son las generadoras de que el útero se contraiga para que expulse todo ese tejido. Y entonces los cólicos menstruales pues pueden ser muy intensos, pero puede acompañarse de náuseas, vómito, dolor abdominal intenso. Dolor de cadera, de articulación. Qué cosas tan espantosas. Doctor, otra pregunta. ¿Hay forma médica y controlada de atrasar el periodo menstrual? Sí, son situaciones muy particulares que tenemos que tener en cuenta. Llegan y, doctor, es que tengo la boda del año este sábado y mi no vestido es coincidido. O es mi boda. No es mi boda. No sé, como que siento que es algo natural y ni modo, pero sí he escuchado mucho. Hay situaciones o alguna competencia, finalmente todas esas circunstancias que de repente hay que sopesar, y sí se puede retrasar. Finalmente decíamos que una vez que ocurre la ovulación, hay producción de progesterona, y la progesterona mantiene el endometrio creciendo y continuo. En el momento que la concentración de progesterona cae, el tejido menstrual pues también se desprende y sale. A veces damos complementos de progesterona para que se mantenga. Pasa el evento y entonces suspéndelo y viene la menstruación. Pero no es sano estarlo haciendo cada que se me da la gana. No es lo sería una urgencia, algo. Por excepción. Conforme a mi vida social es la boda del año, y luego la boda del siglo, y luego es la boda de mi abuelita. Bueno, imagínate, ya me la paso retrasando y esto. Hay muchos grupos de Facebook de mujeres en los que estamos, Mariana y yo, y sí, yo veo seguido, pues es la boda, es que mi mente no cabe, pero no sé. ¿Por? A lo mejor se me ocurre ahorita que dijo el doctor, una competencia, o sea, si es como una nadadora, pero así de lo voy a retrasar por una boda, pero sí hay muchos. Es la boda, hasta es el 14 de febrero y me van a dar mi regalo, no sé. Me van a dar mi regalote. Hay muchas alternativas. Miren, ahorita, por ejemplo, incluso hablando de adolescencia, algo muy padre. Hay que también pensar en la anticoncepción. Sí, claro. Tenemos que proteger a nuestros adolescentes de embarazos no deseados. No recurrir a la interrupción legal del embarazo, tiene sus situaciones particulares. Pero, por ejemplo, ya hay medicamentos anticonceptivos a base de progesterona que se colocan a manera de dispositivos
y uno de los efectos es que disminuye su menstruación o dejan de menstruar, sin interferir en su deseo reproductivo una vez que se retira. Okay. Yo me puse el implante subdérmico y efectivamente todo el tiempo que lo traje no menstrué. Y también es importante aclarar al público, el hecho de que no menstruen también es un mito el pensar, no es que tienes que menstruar, porque si no, sí, efectivamente, idealmente debe de cumplirse el ciclo. Pero con estos adelantos médicos, el hecho de que paremos la menstruación no habla de que nos vaya a dar un cáncer o alguna situación en particular. Obviamente siempre controlado y siempre aquí con el médico, claro, y vigilado. Perfecto. ¿Las chicas dejan de crecer o las mujeres dejamos de crecer después de la menarca? Sí. Tan, tan, tan. Sí. Porque me bajó a los 17 y rebasé el 1.5 metros, caramba. Sí, se ha demostrado que disminuye la velocidad de crecimiento. Okay. Para que ocurra la menarca, previamente debe de presentarse la pubertad, y es la presencia de los caracteres sexuales. Entonces, el crecimiento mamario, el vello púbico, antecede, y al cabo de 1 año y medio, 2, va a llegar la menstruación. En ese periodo prepuberal y puberal es el mayor momento en que la chica puede alcanzar una talla. Y a partir de ahí, una vez que llega la menstruación, se enlentece esa velocidad de crecimiento, aspirando a no más allá de 7, 8 centímetros. Al revés de los hombres, ¿no? Porque como que en esa etapa de los hombres es cuando era de este tamañito y cuando lo vuelves a ver ya es... Sí, no, yo en la secundaria las veía así. Y ya después en la Oigan, sí, no se burle, que a mí me pasó así. Era más alta de todos y después veo a mis compañeros de secundaria y ya están quedando cortotes. Con razón. Tiene que tener un porqué, ¿no? Esta parte del crecimiento, de que por qué los hombres crecen como después. Tiene que ver también aquí la testosterona, y obviamente el comportamiento celular es lo que da. De hecho, hablamos aquí de una entidad que valdría la pena considerar, la menarca precoz. No es normal que haya nenas de 6, 7, 8 años menstruando. No, por favor. Y que en un momento dado pueden limitar, obviamente, el crecimiento en este tipo de chicas. Y hay que considerarlas, es un manejo multidisciplinario con el endocrino, con el pediatra, y habrá que hacer la posibilidad de atrasar el periodo menstrual para que pueda ya alcanzar su potencial de crecimiento. Afortunadamente son casos aislados, claro, y que requieren un manejo especial, pero sí tenerlo presente, ¿no? Y además el impacto para una nena, ¿no? Ahí tenemos que partir de la educación con nuestras hijas y la oportunidad de demostrarles que esto es algo normal, es fisiológico, pero no es nada agradable que si no las hemos preparado, pues se presente la menstruación y ellas no tengan ni idea de lo que está sucediendo en su cuerpo, ¿no? Claro. Vámonos de nuevo a corte y me gustaría que regresando justamente platicáramos un poco de todos esos mitos alrededor de la ruptura del himen, de qué pasa si está el himen, cómo va a salir la menstruación, se van a quedar ahí todos los coágulos del mundo atorados, no le podemos poner un tampón porque pues es virgen, todos estos mitos que hay alrededor de. Vamos a dejar esto para regresando del corte. Por favor, no olviden sintonizarnos por www.radioyus.com. Recuerden los teléfonos en cabina 52 12 51 51. Llámenos para platicarnos sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, incluso sus experiencias. No olviden que tenemos un teléfono donde solo recibimos WhatsApp, que es el 5525 59 53 14. Y también nos pueden sintonizar en la fanpage del Instructivo. Estamos haciendo un Facebook Live, donde también estaremos contestando sus preguntas. Y ahorita regresamos. No se despeguen. Volvemos. Ay, tenemos muchas ¿dudas? Sí. Es que yo no estoy pudiendo. Zuleima Becerra nos pregunta que si puede llamar al estudio. Ah, sí. Sí, llama al estudio. 52 12 51 51. Es que no puedo abrir mi Facebook, no tiene un código. Dice que se metió en sonido de radio, pero ya lo volvimos Ana Güemes. Mi mamá, dice Jimena López, mi mamá tuvo menarca tardía y menopausia temprana. Aquí no te ves y en este tampoco, porque ya se ve, ya se ve. ¿Con el micro? Ajá. Entonces si quieres, pasa para que tengas y este también, escucha. Y si quieres ponte de este lado. Es que luego como que te tapas y luego porque si no, mejor hazte de este lado, porque si no, no vas a quedar, no vas a te va a escuchar bien. A ver, déjame ver. Ándale, y ahí te ves mucho. ¿Y en esta? Sí. Todavía me taparon a mí. No. ¿Cuál? ¿Este? Ajá. Ah, sí, bueno. ¿Ya viste que no me...
Pero de todas maneras no te veías en el otro. Ah, ok. Qué bonito veías. O sea que- Si te quieres te puedes salir. No, hasta la derecha. Ándale. ¿Y el doc sí se ve? Si quieres te puedes. Sí, en Doxy se ve perfecto. Ay, ya están entrando las llamaditas. Ay, perdón, Échenos Jimena. las llamaditas. Es que ya me interrumpí. Mi mamá tuvo menarca tardía y menopausia temprana. ¿Es hereditario? ¿Tiene algo que ver? No, generalmente no, obedece a otros patrones, pero sí es importante tenerlo en consideración y dentro de los... Es la diabetes como tal. Así es. Ok. Edith López nos dice, ¿por qué la dismenorrea? Aquí hay dos circunstancias. Se le llama dismenorrea primaria por una respuesta propia del organismo a todas esas sustancias de inflamación, nuestro umbral al dolor y la capacidad del útero de tener intensas contracciones para evacuar la menstruación. Puede ser secundaria cuando ya hay algo agregado, la endometriosis, miomas, pólipos o malformaciones uterinas. Ok, perfecto. Listo, ya estamos de vuelta en el instructivo. Estamos platicando todo sobre menstruación y menarca. Gracias a los que nos han escrito o llamado para darnos sus dudas y preguntas. Y bueno, ahorita las vamos a ir resolviendo poco a poquito. Antes del corte dejamos una duda, una pregunta en el tintero. Y es que muchas mamás de adolescentes se cuestionan acerca de la virginidad de sus hijas y la relación con la menstruación. Doctor, ¿qué pasa cuando las niñas no han roto el himen y por dónde sale la menstruación en esos casos? Muy bien. El himen es una membrana que prácticamente divide la entrada de la vagina. Le hemos dado la connotación social, ¿sí? Y todo lo que ya sabemos milenariamente a través del himen. Es un defecto. Lo hemos puesto en un como En un pedestal. Sí, sí, sí. Ok. Es un defecto. Finalmente, en la formación embrionaria, el perineo se hunde y por otro lado se encuentran unos restos embrionarios para hacer el tubo de la vagina, la matriz, las trompas. Y ahí, en esa unión, queda esa membrana. Una membrana que no es 100% cerrada, sino que puede tener un agujerito o varios, parece una red. Y eso permite salir la menstruación. Sí hay que considerar esto. Hay una enfermedad congénita por malformación en donde la membrana no tiene ni un agujerito. Y empieza la menstruación y se empieza a acumular. Y pasa otro mes y se empieza a acumular. Y otro mes y se empieza a acumular. Tuve un caso cuando trabajaba en el Hospital General de Joco, que así llegó una chica con el útero crecido, no había menstruado, la mamá casi la mata porque, bueno, pues ¿cómo que no ha menstruado y le está creciendo la barriga? Sí, el útero llegó a un punto de crecimiento de que estaba conteniendo cuando ya llevaba casi 1 año y medio menstruando y todo el cúmulo de esa menstruación. Okay. Pasamos a quirófano, rompimos el himen de tal forma que conservara el himen por las cuestiones que ya sabemos, pero permitiera la salida de todo ese tejido. Se llama criptomenorrea, es una variante de la menstruación, pero sí puede dar un problema. Entonces quiero pensar que por esta razón de que no todas las personas o ahí se me fue el tejido, Endometrio. lo tenemos igual, no siempre cuando tienes relaciones tienes que sangrar. Exactamente. Ok, no siempre se rompe o no siempre se tiene, eso es correcto. Se tiene. Okay. Puede ser muy elástico. La gran mayoría al final con la penetración se va a romper. Sangró y bravo, bravo. Si era virgencita. Y Pero si no sangró, qué mala Sí, onda. exactamente, y puede ser que era un himen elástico, ¿no? Ok, no quiere decir que si no sangras porque ya tuvo relaciones. Así es. Y todo lo que ponemos en una telita, ¿no? O sea, toda la tela de juicio que se pone en una membranita que puede o no puede. Y qué fuerte que ya estamos en el 2018 y seguimos con eso, ¿verdad? Y no nada más en la República, porque también aquí en la ciudad hay muchas. Sigue habiendo, no pongan tanto prejuicio en una sola membranita. En el mismo sentido, en el mismo tenor, ¿qué pasa con el uso de tampones y la virginidad? No soy candidato o devoto o partidario del tampón ni de la copa vaginal. La realidad es que hay que ser muy cuidadosos con este tipo de utensilios. Son prácticos, sí nos ayudan. La situación es que luego se los dejan todo el día. Es sangre acumulada, contenida, que favorece infecciones, ¿sí? Y puede comprometer la fertilidad entre las situaciones
Bien utilizado un tampón se puede perfectamente utilizar. Con cuidado se puede utilizar sin romper el himen. Se pueden utilizar tampones en adolescentes. Mi recomendación es que si hay una entrada forzada del mismo a la cavidad vaginal, eviten tampones. Si hay sufrimiento, ¿para qué, no? Exacto, no, y sobre todo porque luego los quedan retenidos y ahora tienen que ir para que se les retire porque se fue y ya no sale. Sí, yo conocí varios casos de chavitas donde estaba trabajando que era tan fuerte como lo ponían, o no sabían, o nadie les decía en realidad, y entonces se iba el tampón y pues había que... O tampón sobre tampón. Yo tuve en alguna ocasión el caso de una alumna, tenía un tampón y según ella ya se lo había quitado, no se lo quitó, era una jovencita con discapacidad intelectual, no se lo quitó y se colocó otro tampón. Entonces pues tampón sobre tampón y pues tenía uno. Ella no dijo nada, no se dio cuenta, ella quedaba muy clara en que nada más traía uno y empezaron las infecciones, ¿no? Y tuvo que ser retirado quirúrgicamente porque además me imagino que el cuerpo actúa como un invasor y entonces lo encapsuló, algo pasó que no se lo pudo quitar, ella no se lo pudieron retirar a nivel así como en el consultorio, no lo sé. El chiste es que tuvo que hacer una cirugía para retirar ese tampón viejito. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que enseñar bien, como bien lo decía el doctor, hay que enseñar a nuestras niñas a usar todo. Muchas veces ¿cómo va a usar un tampón si es virgencita? O, no, eso es peligroso. Ni siquiera les enseñamos y propiciamos nosotros mismos que lo averigüen y lo hagan. Que lo averigüen y lo hagan, porque se quieren ir a nadar, porque ya les platico la amiga que es maravilloso y comodísimo, por 1000 razones que puede ocurrir, y que al final no tienen el seguimiento o la orientación adecuada para poder usarlo de la mejor manera. Ya nos había comentado ahorita que el tampón no se puede poner tanto tiempo. Por obvias razones yo creo que la respuesta a esta pregunta es que no, pero ustedes díganos, ¿se puede dormir con un tampón? No. Esa es una definitiva y rotunda respuesta que es no. No más allá de 6 horas contener el tampón. Tiene un efecto de absorción. Hay hongos y bacterias, y muchas bacterias que viven en un medio anaeróbico, es decir, proliferan en donde no hay oxígeno. Y con la sangre acumulada y más de 6 horas empieza la putrefacción. Las bacterias se duplican y replican en horas. Y al cabo de un rato ya hay una infección y es algo grave. Esto tiene un nombre, no recuerdo cuál es el nombre de... ¿La endometritis como tal? No, el síndrome de o el shock tóxico, shock. Sí, las puedes llevar a sepsis. Ok. Ojo ahí, cuidado con el uso de tampones. Doctor, ¿es la misma historia con la copa menstrual? Ay, Hay que tener cuidado también con la copa, es un utensilio válido. COFEPRIS, nuestra agente federal regulador, ciertos modelos los ha proscrito. Hay que tener cuidado con los modelos que tenemos. Hay medidas, también es importante considerarlo, no son estándar, hay medidas. Y esto también en función si no han tenido hijos o ya han tenido hijos, si son altas, bajitas de talla, todo eso va influyendo para el tipo de copa menstrual que se puede utilizar. Y obviamente, bien utilizada es una buena herramienta que en situaciones muy especiales, muy particulares, echemos mano de esta herramienta, como es una boda, una competencia, pero permitir el libre flujo de ese tejido menstrual, de toda esa menstruación en forma libre, será mejor para el útero, habrá menos cólicos para sacar todo ese tejido menstrual y sobre todo que no genere un trastorno inflamatorio que a largo plazo sí nos pueda comprometer la fertilidad. En resumen, tanto el tampón como la copa menstrual son herramientas que nos funcionan en momentos de situaciones especiales, pero no tiene que ser... Mi recomendación muy personal es que no sean utilizadas en forma rutinaria. Perfecto. O sea, la toalla sanitaria es lo mejor para que fluya todo y no haya como alguna infección o retención. Perfecto. ¿Quién, en este caso de los momentos específicos en los que se usa la copa menstrual, quién sería la persona idónea para ayudarnos a elegir la talla, el tamaño, la forma de usarla? El ginecólogo. De acuerdo, ok. Sí, idealmente el ginecólogo, sobre todo también por los acabados, el tipo de material, los tamaños. Yo siempre les digo, cada mujer va a utilizar una falda y esa falda no la va a ocupar
la otra mujer. Claro. Y eso aplica para anticoncepción o para este tipo de situación. Perfecto. Vamos a responder unas preguntitas que tenemos del Alejandra nos dice, ¿cuáles son las características de la premenopausia? Y dice, a los 11 años le quitaron la trompa. 19. Ah, perdón. A los 19 años a ella le quitaron la trompa y un ovario, el ovario izquierdo. Y le dijeron que no tendría hijos. Y tuvo uno. Qué bueno, Bienvenida, yo también ya venía al club. ¿Tendrá su primera menopausia a los 28 años? No, tiene 28, que tiene 28. Tiene premenopausia. ¿Cuáles son las características de la Tiene 28, tiene premenopausia. ¿Cuáles son las características de la premenopausia? A los 19 años le quitaron una trompa y el ovario izquierdo. Al perder la trompa y el ovario, nos lo habían pasado, amigo, está bueno. obviamente pierde su capacidad de fertilidad, no la pierde la totalidad. Se compensa con la otra trompa y el otro ovario. Sin embargo, recordemos que hay una cantidad finita de óvulos. Okay, Y una vez que acabe, ya no digamos, perdió la mitad de esa reserva ovárica. Y eso puede ponerle en riesgo de que su menopausia llegue más tempranamente, no obligadamente tan tempranamente como a los 28 años. ¿Qué nos puede hacer pensar en una menopausia precoz? Retrasos en el ciclo menstrual, obviamente datos como la menopausia, trastornos de bochorno, sudoraciones, cambios en el estado de ánimo, resequedad vaginal, resequedad de piel. Tiene que ser vista por un facultativo y la oportunidad también de tomar titulaciones hormonales en sangre. Como hay pocos óvulos ya, entonces empieza a bajar la concentración de estrógenos y el cerebro detecta esta baja concentración y en consecuencia la hipófisis produce más FSH y LH. Y es lo que nos va a denotar elevaciones de estas hormonas, todas esas hormonas que van a condicionar que, pues sí, concluyamos que puede estar en un caso de menopausia precoz. Pero es importante siempre acudir a un médico. Sí, es lo idóneo. Ok. Aquí no funciona como la plasticidad cerebral, o sea, mi otro ovario no va a ser las veces de los ovulitos que se fueron en el que quitaron. No. Aquí se Toda quedan. mujer nace con un número determinado de óvulos, digamos, congelados. Que se van a ir reclutando y madurando mes a mes con la mes, el ciclo. O sea, ya no se genera, sino ya naciste, tienes esa reserva. Exactamente. Okay. Cuando no tienes un ovario, entonces se parte a la mitad la producción, por así decirlo. Y el ovario no tiene esa capacidad como el testículo. El testículo tiene sus células madre y va a estar produciendo espermatozoides. Aquí naciste con 400. Y depende cómo te los acabes. Úsalos bien, cuídalos. Ahórralos. Ok, yo ya me gasté la mitad porque yo tengo un ovario. Ah, bien. Esa historia también es muy bonita. Tuviste un hijo gigante antes de tu hijo. Tuve un quiste gigante de ovario. Entonces el quiste pesó 1,7 kg cuando me lo quitaron. Otro bebé. Otro bebé, sí. Bueno, ese fue mi primer hijo. Sí. A los 23. Pero yo no tenía, ahorita te estaba diciendo que a veces cuando tienes dolor, yo nunca tuve dolor, o sea, nunca tuve nada. Me di cuenta por azares del destino, o sea, yo nunca tuve nada. Y bueno, ahí cuando sacaron el tumor, el quiste, pues el ovario se había chupado, entonces me cortó el ovario, solamente el ovario y tengo nada más. Pero después de ahí tuvo 23, 7 años después tuve una hija. Bueno, o sea que todo muy bien. El otro lado chambea bien. Sirve todavía. Sería motivo de otra plática, los tumores de ovario. Sí, Digo, la semana pasada operé una mujer así también, de 1,5 kg, una mujer joven. La realidad es que a veces también el tamizaje dentro de la vigilancia ginecológica, que toda mujer debe de acudir por lo menos una vez al año al ginecólogo, incluiría un rastreo ultrasonográfico como tamizaje para búsqueda intencionada de esto, porque a veces lo confundimos con colitis. Sí. Vámonos a un corte y ahorita regresamos para seguir platicando con el doctor Juan Carlos. Sintonícenos por www.radioyus.com. Ahorita volvemos. Tenemos preguntas. Es que ya me estaba echando ojos de claro. Te vas. Sí. A ver, Patti Ganica, que es mi prima, hola Patti. El tiempo de la menarca puede ser hereditario, es decir, si yo tuve mi menarca a los 10, ¿debo esperar que a mi hija también le llegue alrededor de esa edad? No es
el obligado, Claro, pero sí claro. tiene un factor Sí, puede genético ser. que se pueda presentar. Échate la que a mí con María, pues puede ser muy tardío. Ok. Led San, a ver si puedes hablar de la copa menstrual. Ya lo hablamos, Led, ojalá lo hayas escuchado. Adriana Barrios, estaba usando tampón en mi cuarentena y de inmediato toalla sanitaria. No entiendo. A ver, Estaba usando tampón en la cuarentena y luego usaste toalla sanitaria. hay que nos ayude, por favor. Ayúdanos porque a no nos decirnos quedó porque muy no claro. entendimos bien. Ella acaba de tener un bebé, va a tener como 1 mes o 2 meses. Pero bueno, ahorita que nos diga, porque no me Que entiendo. nos diga, ¿qué pacho? Ok, pero bueno, mi recomendación es que si los tampones para los sangrados, los loquios después del parto, no son No, recomendables. mejor la toalla, ¿no? La toalla. Ok, perfecto. Los loquios, a mí me fue re bien con los loquios. No tuve. De Yo ninguna, ni tampoco con la tengo cesárea tuve. ni con el parto. Yo tampoco tuve. Sí, o sea, como un poco, Así pero. de ponerme toallotas de estas gordotas. No. No, con una toalla nocturna la armaba y hasta hubiera podido aguantar con una toalla Sí, regular. que a veces el cambio es por higiene más que Sí, otra cosa, porque salga empapada. Lo quiero preguntar, bueno, ahorita de una vez. No es lo mismo. No es la misma acumulación o de esto que nos decía de bacterias, eso sí, uso un tampón que si uso una toalla. Porque Sí, no. aunque la toalla, o sea, está ahí Está conmigo, pero está fuera. Esa es la Exactamente. diferencia. Aquí el problema es la falta de oxígeno en el interior de la vagina. Ok. Y predominan las bacterias anaeróbicas, aquellas que Ajá. proliferan en un medio falto de oxígeno. Y son terribles, o sea, son las más malosas. Ya se fue la hora, Y- Racho. Sí, y en la Ya vamos a ocupar 2 horas. Sí, ¿verdad? Para que no- Ah, sí, qué bueno, nunca les doy Sí, por eso dije. créditos. Para Juan Carlín. Listo, ya estamos de vuelta platicando sobre menstruación y menarca con el doctor Juan Carlos de la Cerda. Y bueno, se nos ha ido de volada el programa. Gracias a todos por sus preguntas y comentarios. Vamos a seguir contestándoles. Los que ya no nos dé tiempo de responder en el programa, lo seguiremos haciendo por medio de Facebook. Y bueno, más preguntas, doctor. Platícanos sobre síndrome premenstrual. ¿Es lo mismo los cólicos que el síndrome premenstrual? No. Propiamente los cólicos es el que la matriz está teniendo contracciones para evacuar el contenido menstrual. Pueden ser muy leves o muy intensos, de que depende del umbral de la paciente, primeramente. Segundo, que no haya trastornos de malformaciones uterinas, miomas, etc. Pero el síndrome de tensión premenstrual es toda una serie de signos y síntomas psicológicos, físicos, en los cuales la paciente previa a la menstruación, por los cambios hormonales, va a presentar todo un cuadro que a veces requiere un manejo multidisciplinario. Puede entrar psicología, psiquiatría, ¿sí? Porque es un cuadro muy, muy severo. Pueden presentar trastornos de tristeza o hasta depresión, problemas de náuseas, vómito, ¿sí? Situaciones de congestión mamaria al punto de que ellas tengan dolor mamario por esa retención de líquidos durante la víspera de la menstruación, y que en muchas de las ocasiones requiere un tratamiento multidisciplinario, Ok. no solo con analgésicos, antiinflamatorios, a veces hasta antidepresivos, dependiendo de todo el Terapia. cuadro. Sí, sí tiene un trasfondo ahí también psicógeno. Ok. La menstruación, me imagino que por estas contracciones, ¿puede causar diarrea? Es muy raro, pero sí puede llegar a suceder. Finalmente todos son vecinos. Claro. El recto por detrás, la vejiga por delante, y muchas de las ocasiones un trastorno inflamatorio por periferia puede condicionar una irritación intestinal y pueden presentar diarrea. Es como la embarazada puede presentar estreñimiento o puede presentar, mi esposa, ahí le mando saludos. La bajen más. Sí. Saludo a la esposa del doctor. Es muy curioso, ella tiene trastornos digestivos y el mejor tiempo que estuvo bien fue Guau, durante pues el qué embarazo. embarazo, qué Ya maravilla. me pasó al revés. A mí también. Ahí conocí El estreñimiento. el estreñimiento. Yo también me súper tapé, pero mala onda, así de desesperación, de agarrarme así, de quererme meter, yo qué sé, algo para sacarme la popó, te lo juro. O sea, era una cosa ¿Dónde desesperante. está Paco? Destapar gallos, te lo juro. Era una cosa que ya sudaba yo así frío. Le tuve que hablar al doctor, ¿qué hago, por favor? Me recetó, me mandó un gelecito, santo remedio. Pero por ejemplo, en la menstruación, bueno, como decíamos, todas mujeres somos diferentes. Cuando estoy en mi periodo,
si le entro a las cosas irritantes, al chile, sí siento Claro. horrible. O sea, sí sé que en ese momento tengo que pararle a las Sí, cosas. da Bueno, una siempre, ¿no? colitis. Pero más ahí, en las cosas irritantes, en los chiles, porque sí me da, no diarrea, pero sí siento y que mi estómago no está igual. esté igual. Así Entonces es. yo creo que nos pasa a todas, ¿no? Ujú. Ojo ahí, hay que aprender a observar nuestro cuerpo, a escuchar, ¿no? Si estamos viendo que nos damos cuenta que hay cuestiones que nos causan más o menos dolor, más o menos, atendámosla, preguntemos, por favor. Ojo, acostúmbrense a preguntar a sus médicos de confianza, no a sus cuatas de Facebook. Eso es muy importante porque últimamente lo vivimos y pasa mucho. Primero pedimos la opinión de las comadres en Facebook y ya después acudimos al doctor. Cuando idealmente tendría que ser al revés. Vamos con más preguntillas. Ya nos había comentado anteriormente, o ya habíamos hablado de los anticonceptivos, pero me gustaría como volver a subrayar ese tema. ¿Qué pasa si yo quiero ocupar un anticonceptivo para cuidarme del embarazo o para retrasar, porque para todos esos temas hormonales? Primero es acudir al médico, valorar Claro. la situación, el estado general de salud de la paciente. Hay contraindicaciones absolutas y relativas para ciertos anticonceptivos. No todos son eficaces para la misma paciente o para el mismo grupo de mujeres. Hoy por hoy la anticoncepción va encaminada a que cumpla, que sea bueno, bonito y barato. En la oportunidad que nos dé la eficacia anticonceptiva con menos efectos secundarios, que a largo plazo me permita restablecer mi fertilidad, que no tenga efectos que a largo plazo puedan desarrollar estados precancerosos o cancerosos. Y afortunadamente hay una gama muy variada de anticoncepción, a base de estrógenos y progesterona o a base nada más de progesterona, en implantes, en dispositivos, en anillos vaginales, y siempre hay algo idóneo Para cada mujer. Pero siempre es importante no automedicarse. No es lo correcto. Ir al médico. Sí, un ejemplo, ¿no? Una paciente fumadora no sería candidata al uso de estrógenos por el riesgo de trombosis y flebitis, ¿no? Tromboflebitis, que la llevan a una tromboembolia pulmonar. Una paciente con obesidad mórbida va a tener disminución en la eficacia anticonceptiva. Entonces hay que buscar otro tipo de anticonceptivo. Okay. Hay pacientes que puedan traer trastornos hepáticos ya, ¿no? O que además traigan ya problemas de diabetes, hipertensión. No es lo mismo un adolescente que una mujer que ya ha tenido hijos y que ya no quiere tener hijos. O la mujer que diga, es que quiero espaciarlos. O definitivamente quiero no tener hijos, pero tampoco quiero métodos definitivos de anticoncepción. Usted como profesional, ¿cómo ve o cómo recomienda o qué opina del uso del condón? Es en todas las personas. En todas las personas. Sí es importante considerar que hoy por hoy es una de las formas de evitar transmisiones de enfermedades. ¿Sí? Hoy por hoy a veces también lo que preocupa en los adolescentes, las adolescentes, que lo menos peor es que salgan embarazadas. Sí. Siempre pregono que hay que cuidar a nuestros chicos. El inicio de vida sexual en la mexicana son a los 13 años. Ay, Dios Y eso mío. y eso implica que tengamos que educarlos, porque cuando entran a los 20, pues están infectados por virus del papiloma humano, y a los 30 ya tienen cáncer cervicuterino. Nos comentaba, le digo que Martín Pérez, el doctor Martín Pérez vino hace 8 días y nos comentaba que había tenido una paciente de 20 años con 3 niños y que ya tenía un cáncer bastante avanzado. Entonces, el condón bien utilizado nos disminuye el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, y obviamente también la oportunidad de bien utilizado es un excelente método anticonceptivo. Ojo, subrayado de nuevo, hay que educar a nuestras niñas, pero también hay que educar a nuestros niños. Totalmente. No es un tema única y exclusivamente para las niñas, es un tema en general. Tenemos que hacer conciencia. Pareciera que, no es un tema tabú y no hablamos de esto con nuestros chicos. Ojo, por favor, cuando hay un embarazo no deseado, no nada más es porque la niña quiso, o no nada más es porque la niña fue por ósmosis. Hubo un niño implicado o un joven implicado. Hay que educar, por favor, ayúdanos a educar. Los que apenas empiezan, váyanlo tomando en consideración. Bueno, vámonos ahora con lo que no queremos que pase con los adolescentes, en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, mi periodo está retrasado y las pruebas de embarazo son negativas. ¿Qué hago? Ya les decía yo, la primera causa de retraso menstrual siempre va a ser el embarazo.
Okay. Y entonces, si nuestra adolescente o nuestra mujer presenta retraso, lo primero que hay que hacer es una prueba de embarazo. Una vez que se descarta el embarazo, entonces ver las causas por qué no ha presentado la menstruación. Ya les decía, pudo hacer que no esté ovulando adecuadamente o hay alguna circunstancia que está haciendo que el periodo se esté retrasando. Okay. Se puede dar medicamentos, sí, para hacerlas menstruar perfectamente, pero va más allá. Es como darle, tengo dolor de cabeza, bueno, tómate un analgésico. Y vuelvo a tener dolor de cabeza. Y tómate otro analgésico. Y nada más estamos atendiendo el síntoma. Y resulta que traía un tumor cerebral, ¿no? Y la única manifestación que tenía era dolor de cabeza. La falta de menstruación puede ser motivo de estudio y ver por qué está sucediendo esta circunstancia. Y en consecuencia descartar que no haya un proceso como ovario poliquístico, que tiene que ver con síndrome metabólico y que pues, tiene que ver con problemas de obesidad. Okay, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por el programa de hoy. Todos los comentarios nos dicen que es un excelente programa. Quiero mandar un saludo a nuestra fan número 1, Concepción Barrientos. Gracias por siempre acompañarnos. Y también gracias a Alejandra que felicita el programa. Quiero no dejar de mencionar y agradecer a Juan Carlos Mercado y a Yasmín López, nuestro equipo de producción y equipo técnico. Y pues nos vemos para la próxima. Doctor, muchísimas gracias. Apóyanos con los datos de su consultorio. Claro que sí, nos encontramos en la Avenida Universidad 1093. Estamos en el despacho 102. Esto es en la Colonia del Valle. Perfecto. Entre Plaza Universidad y Centro Coyoacán. Los teléfonos donde podemos agendar las citas es el 5524-2109 o el 5534-5329. Ahí les atendemos con un gusto enorme. Y la posibilidad de darles la atención ginecológica, contamos con servicio de ultrasonografía, colposcopía, densitometrías. Tratamos de hacer una atención integral a la paciente. Totalmente recomendable. Vámonos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente jueves con tema Baby Led Winning con la doctora Elisa Gaona. Y muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Gracias. Voy a quitarle adiós a todos en Facebook.